vamos a dar comienzo en el día de hoy de la sesión correspondiente a las jornadas de investigadores de Castilla y León desde la Universidad de Salamanca. En primer lugar, y como en las anteriores ediciones, dos investigadoras seniors nos van a contar parte de su investigación y después les tocará el turno a las 8 jóvenes investigadoras. Así que sin más, vamos a empezar con nuestra primera ponente. Para mí es un placer presentaros a esta compañera de facultad. Ella es doña María Jesús Santos Sánchez. Ella es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca y actualmente es profesora del Departamento de Física Aplicada en la Facultad de Ciencias. Se imparte docencia en diferentes grados de dicha Facultad de Ciencias, también en grados de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Facultad de Educación. María Jesús ha colaborado en diferentes proyectos, tanto nacionales y proyectos Erasmus Plus de la Unión Europea, y sus líneas de investigación actualmente se centran, por un lado, en la optimización de plantas termosolares híbridas, donde es autora de numerosos artículos de impacto, y por otro lado investiga en innovación en la enseñanza de la física, donde podemos encontrarla en diferentes artículos, capítulos de libros de innovación docente, y varios libros que son excelentes recursos pedagógicos al servicio del profesorado que imparte la docencia de las físicas. Además, es miembro del grupo de investigación Optimización Energética, Termodinámica y Física Estadística y pertenece al Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas de la Universidad de Salamanca. Ella es presidenta de la sección local de la Real Sociedad Española de Física de Salamanca y hoy nos va a hablar en una ponencia que lleva por título Eficiencia energética, sostenibilidad y termodinámica. Así que estamos deseando escucharte y es un placer y te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Así que cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Maite por la presentación. La verdad es que estoy encantada de participar en estas jornadas y de poder compartir la investigación que hacemos desde el grupo de investigación aquí en la Universidad de Salamanca. En la introducción hablaré en general para centrar el tema de las energías renovables y posteriormente ya centraremos en energía termosolar de concentración y de ahí daré unas pinceladas sobre las principales líneas de investigación de nuestro grupo, así como de algunos resultados y finalmente expondré unas conclusiones. Lo primero que nos debemos plantear es, ¿debe ser sostenible la generación de energía? Bien, la respuesta la encontramos en unos problemas que nos afectan, que afectan ahora mismo a nuestro planeta, como es el agotamiento de los recursos naturales, eso unido al cambio climático y a la destrucción de los ecosistemas. Está claro, pues, que hay que realizar un esfuerzo, tanto en investigación como en financiación, para apostar por esas energías que denominamos energías renovables y limpias. Y ahí es donde entra el papel que juega nuestro grupo de investigación. Antes de centrarme en la investigación que nosotros realizamos, sí que es importante hablar de los puntos fuertes y de alguna desventaja que tienen las energías como la eólica y la fotovoltaica, que son energías renovables comerciales, están muy bien establecidas y son competitivas a nivel económico, que esto es importante. Realmente hay poco margen de mejora. Sí que, por ejemplo, en las plantas eólicas ahora se está haciendo un esfuerzo para desarrollar campos en el mar, que es lo que se llama campos eólicos offshore, que probablemente habéis oído, justo han publicado un artículo en El País este fin de semana. Y en el campo de las energías fotovoltaicas se hace un esfuerzo por desarrollar nuevos materiales, porque los materiales de hoy en día son caros y además contaminantes. El problema que presentan estos dos tipos de energías es que presentan una señal irregular cuando se quiere verter a la red eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? En la energía eólica dependemos de si hay viento o no para que se produzca energía eléctrica, y en la energía fotovoltaica dependemos de si hay sol y radiancia solar. ¿Cómo se puede resolver esto? Se está intentando suplir este problema con almacenamiento en baterías. El problema que presentan de nuevo es que las baterías son altamente contaminantes y son costosas y solo es, digamos, adecuado desarrollarlas para plantas de pequeña potencia, no para plantas grandes de megavatios, que podríamos decir. Antes de entrar en la investigación que hacemos, hemos desarrollado un vídeo
didáctico donde yo creo que se entiende bien en qué consisten las plantas termosolares de concentración. Fase 1. La energía en forma de luz se transforma en calor. El principal componente de una planta de concentración termosolar de torre son unos cientos o miles de espejos denominados heliostatos. Estos espejos reciben los rayos de luz y los reflejan o redirigen hacia un componente llamado receptor, situado en lo más alto de la torre. Al hacerlo, concentran la luz que reciben en un área mucho más pequeña. Por eso este tipo de energía se llama deconcentración. Cada heliostato tiene un motor que lo hace girar a lo largo del día en función de la posición del sol para recibir y reflejar la mayor cantidad posible de luz hacia el receptor. Al recibir toda la energía que reflejan los espejos, el receptor se calienta a temperaturas elevadísimas, en torno a los 1000 grados centígrados. El receptor tiene forma cilíndrica y está compuesto por muchos tubos por los que sube un fluido a temperatura ambiente y baja a temperatura muy alta después de recibir la radiación solar. Fase 2. El calor se transforma en energía mecánica a través de un ciclo termodinámico. El fluido caliente que baja de la torre se hace circular por unas tuberías dentro de una caldera, en la que hay agua líquida. Este agua hierve y se convierte en vapor, que debido a su alta temperatura y presión hace mover la turbina. Para transformar de manera eficiente el calor en energía mecánica, dirigimos el fluido caliente hacia otro subsistema de la planta, el subsistema de potencia, que desarrolla un ciclo termodinámico. El fluido caliente y a gran presión se introduce en una turbina y sus álabes comienzan a girar. A su vez, la turbina está conectada a un eje que gira con ella a gran velocidad. Así se transforma la energía en forma de calor a energía mecánica. Fase 3. La energía mecánica se transforma en energía eléctrica. La última transformación tiene lugar en un generador eléctrico y gracias a un fenómeno físico llamado inducción electromagnética. En el generador, el eje de rotación de la turbina está conectado a una bobina, es decir, a un hilo de material conductor de la electricidad, enrollado y dentro de un campo magnético provocado por un imán. Al rotar la bobina dentro del campo magnético, se induce en ella una corriente eléctrica. En física, esto se denomina ley de Faraday-Lenz. La variación en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una bobina induce en ella una corriente eléctrica. La corriente eléctrica resultante se transporta en la red eléctrica hasta el usuario. Bien, tenemos una idea base, digamos, de cómo se obtiene corriente eléctrica a partir del sol. Ahora mismo, los 4 tipos de plantas de concentración que están más desarrollados son los que se muestran en la figura. Los de torre central ya los hemos explicado, los espejos reflejan la luz hacia el concentrador que está en lo alto de la torre. Los de discos parabólicos se concentra la radiación solar en el foco de esa parábola, donde está el receptor y algún elemento más que ahora veremos, y en los semicilindros parabólicos se concentran en una línea, quizás se vea mejor en la foto, por donde viaja el fluido de trabajo. Los de Fresnel son semejantes a los anteriores, pero utilizan espejos planos, lo que pasa es que están situados con una inclinación para que enfoquen igualmente la luz hacia una línea. Nuestro grupo de investigación está trabajando con plantas de torre central y con discos parabólicos. Respecto a las principales líneas de investigación, como ya hemos dicho, son las torres centrales. Esta foto me gusta porque se ve muy bien, parece lo contrario, pero se ve muy bien cómo los espejos reflejan la luz hacia el concentrador que está en lo alto de la torre. Y los discos parabólicos, como ya hemos dicho, es una estructura, un paraboloide, hay diversos tipos. En este, por ejemplo, hay varios espejos en esa estructura, concentra la luz en el foco de la parábola, donde está el concentrador, y además una microturbina de gas. Se llaman microturbinas porque obtenemos una energía en el orden de los kilovatios. En las plantas termosolares, la anterior, que es gema solar, se obtiene energía en el orden de los megavatios.
Los discos parabólicos se suelen disponer en un conjunto, decenas de ellos, formando lo que se conoce como granjas de parábolas, para formar una planta y obtener una energía ya en el orden de los megavatios. Pero un aspecto muy interesante, que nosotros es en el que hemos estado trabajando hasta ahora, es utilizar un solo de estos discos parabólicos que puede producir una energía en el rango de 7 a 30 kilovatios y es lo que se conoce como energía distribuida, es decir, la energía se produce cerca del lugar donde se va a consumir. Esto es interesante porque ahorramos los costes del transporte de energía y porque se puede suplir de energía, por ejemplo, a una finca o a un poblado que por ejemplo, no tenga acceso a la red eléctrica, con lo cual es un desarrollo interesante. Este es un esquema sencillo de una planta de concentración solar del modelo que nosotros desarrollamos, tanto para plantas de torre central. En las plantas de torre central utilizamos diferentes configuraciones del campo de heliostatos, o bien circulares o bien polares, ahora pondré alguna diapositiva, y también hemos desarrollado para discos parabólicos. Es un sistema en el que hay 3 aportes de calor. Por una parte, el aporte de calor solar, por otra parte, la cámara de combustión y por otra parte está lo que denominamos el ciclo termodinámico. Y nosotros estamos trabajando con un ciclo Brayton, pero podemos desarrollar otro tipo de ciclos, como también comentaremos adelante. Un poco de termodinámica, de termotecnia, que es una de las asignaturas que imparto. Tenemos un fluido de trabajo a una temperatura ambiente. A través del compresor aumenta la temperatura y en el caso más sencillo posible, ese fluido de trabajo puede recibir el aporte del calor solar debido al sol, por la redundancia, y si estamos en condiciones de que ya estamos en la temperatura adecuada para que funcione bien la turbina, pasaría eso a la turbina, se expande y ya, a través de una transformación de energía, se produciría energía eléctrica, como hemos visto en el vídeo. Si ese aporte de calor no es suficiente, es cuando entra en juego la cámara de combustión. Quemaríamos un combustible, puede ser gas natural, como he indicado, o puede ser también un combustible fósil, no fósil quiero decir, como por ejemplo biogás, de manera que toda la planta sea renovable. Y esto es lo que se conoce como hibridación, porque hibridamos una planta de concentración solar con una fuente de combustión externa. Bueno, de nuevo continuaría el ciclo para entrar en la turbina y a la salida de la turbina, este es un aspecto interesante, el calor sobrante es bastante elevado. Ese calor, para que el ciclo sea cerrado, es decir, para que volvamos a las condiciones iniciales, a la temperatura ambiente, hay que ceder un calor al ambiente a través de un intercambiador. Pero la idea es que ese calor es elevado, ya daré alguna cifra para que nos hagamos idea de qué estamos hablando. Si pusiésemos un recuperador, es decir, un intercambiador de calor a contracorriente, de manera que el calor que nos sobra a la salida de la turbina nos sirva para calentar el fluido de trabajo una vez que sale del compresor. Con lo cual, como veremos más adelante, vamos a ganar rendimiento de la planta. Los intercambiadores que hemos trazado aquí en diferentes colores nos van a permitir, a ver si encuentro el ratón, este es un intercambiador con la parte solar, intercambiador con la cámara de combustión y con el exterior, nos permiten que el ciclo Brayton sea cerrado, que la combustión sea externa. Lógicamente no es ideal, hay unas pérdidas que nosotros tenemos en cuenta todas las pérdidas de los diferentes subsistemas, la parte solar, la parte de la cámara de combustión y la parte de lo que es todo el ciclo termodinámico. Y hemos desarrollado en el grupo de optimización energética, termodinámica y física estadística un modelo de simulación, como hemos dicho, tanto para plantas de torre central con diferente campo de heliostato circular o polar y para discos parabólicos. Se ha programado en matemática y la característica fundamental de este desarrollo es que es un modelo termodinámico. Las ecuaciones que nosotros implementamos en el programa son ecuaciones de termodinámica y con las características de que hay un número, digamos, relativamente pequeño de variables, pero todas con un significado físico. Estos modelos, para los que no estáis familiarizados con qué es la simulación, hay que validarlos, es decir, vale, hemos desarrollado un modelo teórico, pero ¿cómo sé que funciona como una planta? Bien, pues tomamos los datos de una planta real, introducimos los parámetros de entrada en un modelo y vemos si la salida de nuestro modelo coincide o se aleja poco, digamos, del modelo real. Esto no siempre es una tarea fácil, porque estos modelos, estos prototipos están en investigación y desarrollo y las empresas que los llevan a cabo no siempre publican toda la información. Pero bueno, hemos conseguido validar nuestro modelo
¿Y por qué es interesante hacer un modelo de simulación? Bien, construir una planta de este tipo para hacer experimentos es carísimo, hablamos de millones de euros. Por eso es muy importante tener un modelo que nos permite simular las condiciones reales. En el punto de diseño para prediseñar la planta, es decir, antes de diseñar la planta vamos a ver cuáles son las mejores condiciones para fabricarla. Y después es un modelo flexible, nos permite variar fuera de esas condiciones de diseño, utilizando variables de temperatura, variables de variante solar. Podemos ver cómo afectan los diferentes elementos del modelo, de la planta, del comportamiento global. Ese es el sentido de nuestra investigación. También en las plantas de torre central hemos modelado en matemática el campo de heliostatos. Los cuadrados que están sombreados en azul representan los heliostatos, los espejos. La zona azul clara es una zona de seguridad porque, como hemos visto en el vídeo, el espejo va siguiendo al sol en su movimiento a lo largo del día y, por lo tanto, hay que tener en cuenta ese espacio, hay que tener en cuenta los espacios entre las diferentes líneas de los espejos. No es una tarea trivial, digamos, tampoco lo que es enfocar bien el espejo a la torre, porque hay una serie de factores, de pérdidas que nos van a reducir la eficiencia. Hay muchos patrones para colocar adecuadamente los espejos. Nosotros hemos seguido el de campo CODE desarrollado por el profesor Collado de la Universidad de Zaragoza. Dentro de los resultados vamos a ver ahora precisamente un vídeo en el que detallaremos cómo, este es un vídeo para que hemos hecho el estudio de la planta gemasolar, ahora de las características. Es un campo de heliostatos circular, como se puede ver, esto es la torre central, el cuadrado gris, el círculo amarillo es el sol y los puntos sombreados en colores son los heliostatos que van en colores porque tienen un código de color asociado al rango del rendimiento. Lógicamente, el rendimiento de cada heliostato depende de la situación geográfica, de las condiciones meteorológicas, de la estación del año, de la hora del día. Vamos a ver una simulación para que entendamos mejor esto que estoy diciendo. El sol se va moviendo, va cambiando la hora del día y va cambiando el rendimiento de cada uno de los espejos. Antes de seguir con este tema, para hacernos una idea, porque si no estamos familiarizados con este mundo, no tenemos idea de qué es una planta de este tipo, la planta gemasolar, que se corresponde al vídeo que hemos modelizado nosotros, es una planta de una potencia de 20 megavatios, una altura de una torre de 150 metros. ¿Cuántos son 150 metros? Mirad, la torre medieval de la catedral tiene 90 metros, pues casi el doble, o sea, enorme. Cada heliostato mide 120 metros cuadrados, es más grande que mi casa, estos espejos del campo de gemasolar. El número de heliostatos 2.600. Claro, necesitamos un terreno enorme, aproximadamente son unas 200 hectáreas. Hay plantas más grandes que esta. En Marruecos, Ouarzazate tiene una potencia de 150 megavatios, la altura de la torre 250, los heliostatos son más grandes, imaginamos, o sea, más heliostatos también y más terreno, lógicamente. Claro, también hay más pequeñas, la de Solugás, que también hemos modelizado, es una planta más pequeñita, 5 megavatios, bueno, un poco menos altura de la torre, los heliostatos también son muy grandes y menos heliostatos. Ahora veremos una idea de estas plantas. Bien, en ese estudio en esa búsqueda de la optimización, hemos visto cómo podemos modelizar el comportamiento en un día, pero podemos modelizarlo en diferentes estaciones a lo largo del año. Y aquí podemos observar cómo rango de colores, que se me olvida. A ver, los naranjas es máxima eficiencia y cuando nos movemos al rango de los azules morados, menor eficiencia de los heliostatos. Se puede ver muy bien cómo en invierno tenemos menor rendimiento y en verano tenemos un mayor rendimiento. La diferencia es de un 13%. Y sin embargo, en primavera y en otoño el rendimiento es similar. En una planta como gemasolar hemos dicho que la distribución es circular de los espejos, pero en la planta de Solugás, por ejemplo, es una distribución polar. Perdón, que he pasado la diapositiva. Tenemos la altura de la torre, se ve en la foto, aquí es el cuadradito gris, y el campo de heliostatos está situado solamente en un lado de la torre. Aquí el comportamiento del rendimiento de los heliostatos es distinto, curiosamente. En invierno, si nos fijamos, hay más naranjas, hay mayor rendimiento, que en verano, que hay más azules. Esto es así porque en el hemisferio norte la torre se sitúa al sur, con orientación sur, y el campo de espejo se sitúa con orientación norte.
En esa búsqueda de la mayor eficiencia de la planta, hemos estudiado diferentes ciclos de fluidos de trabajo para el ciclo termodinámico. Por ejemplo, hemos trabajado con aire, con CO2 y con nitrógeno haciendo un fluido, en el fluido Brayton, pero también hemos trabajado, por ejemplo, helio, y ahora veremos algunos de los resultados de estos estudios. Aquí lo que representamos son el ciclo Brayton, es que pierdo el ratón, el ciclo Brayton en un diagrama presión-temperatura, el ciclo Brayton que desarrollan cada uno de estos fluidos de trabajo. El esquema que puse antes dije que era un esquema sencillo porque era monoetapa, es decir, una turbina, un compresor, una cámara de combustión. Nosotros vamos a ver si aumentando el número de compresores, turbinas y algún recalentador mejora el comportamiento de la planta. Esto es lo que representamos aquí. Es un esquema complicado, pero la idea es que aumentamos el número de dispositivos. Yo creo que se entiende mejor en esta gráfica. Hemos representado para los diferentes fluidos de trabajo rendimiento frente a relación de presiones. Y tanto monoetapa como multietapa. Hemos simulado el número de compresores con el de turbinas para que sea más fácil el análisis. Aquí tenemos, que pierdo el ratón, tenemos, por ejemplo, con recuperación, ¿vale? Cómo cambia de una sola turbina y un compresor a dos, que sube, pierdo el ratón de la presentación, perdonadme. Aquí sube el rendimiento claramente, en todos de 1 a 2, o sea, pasar a 2 compresores sube el rendimiento. N tendiendo a infinito, lógicamente, es un valor teórico, no es real, pero nos interesa porque nos está poniendo un límite en la eficiencia de ese fluido de trabajo respecto al rendimiento. Claro, esto para los ingenieros que en ese prediseño que os comentaba antes, para cuando van a diseñar el comportamiento de la planta, vamos a suponer un caso sencillo que vamos a pensar que vamos a construir una planta sin recuperador, ¿vale? Pues en esta curva se ve muy bien cómo tenemos un máximo de rendimiento para una determinada relación de presiones. Luego, es una información que puede ser muy interesante para los ingenieros que desarrollan la planta. Por supuesto, también hacemos estudios de la evolución del rendimiento de la planta a lo largo del día o en diferentes estaciones, como tenemos aquí. Es interesante observar cómo, por ejemplo, en invierno, el rendimiento de la parte solar, que está sombreada en morado y raya discontinua, tiene menos anchura que en el verano, claro, porque en verano hay más irradiancia solar y más horas de sol. Un elemento que puede ser un poco así como curioso es que el rendimiento total baja cuando comienza a haber aporte solar. Esto parece un contrasentido, pero no lo es, porque al incorporar la parte solar va a haber pérdidas, lo vamos a ver ahora en números, lo que significa que lógicamente el rendimiento total de la planta va a disminuir. Respecto a la evaluación de las pérdidas, son muy interesantes los diagramas Anki, perdón. En estos diagramas lo que se hace es normalizar a la unidad y vemos todos los flujos de energía. En amarillo están trazados los flujos de la parte solar. Y se ve cómo hay un 41% de pérdidas en lo que es el campo de heliostatos. También hay pérdidas en la parte del colector. El flujo rojo se corresponde con la cámara de combustión y el verde con lo que es la máquina térmica. La máquina térmica tiene una tecnología muy madura, está muy desarrollada, pero aún así podemos ver cómo realmente solo se producen, en este ejemplo que hemos puesto, un 18% del total es lo que se produce en energía eléctrica. Y hay unas pérdidas, que esto me interesa porque yo lo he comentado antes, aquí hay unas pérdidas del 28% prácticamente, porque hemos realizado el diagrama para un ciclo con una etapa únicamente y no recuperativo. Acordaos que cuando planteaba el esquema os decía que se puede ceder mucho calor al exterior, nos interesa poner un recuperador porque ese calor lo voy a aprovechar para precalentar el fluido de trabajo. Una cosa también que nos ayuda a entender este diagrama es que así como la tecnología de los ciclos Brayton, de las máquinas térmicas, está muy desarrollada, sin embargo, hay que seguir investigando en la parte solar para disminuir estas pérdidas y aumentar así la eficiencia global de la planta. Realizamos estudios del consumo de combustible. Esto es interesante por varias razones que las pondré. En la línea discontinua gris tendríamos una planta funcionando solamente con combustible, ¿de acuerdo? Sin aporte solar. Y la línea azul es si hay aporte solar, pues lógicamente disminuye el consumo de combustible y se puede calcular el combustible que hemos ahorrado
precisamente en la zona sombreada entre las dos curvas. Aquí está representado para un día, pero lo podemos representar para diferentes estaciones. Por ejemplo, aquí está hecho el estudio, bueno, para el 20 de junio es la gráfica, pero está hecho para diferentes estaciones. El combustible fósil que se quema es gas natural y tenemos un ciclo recuperativo abajo y no recuperativo. Se ve muy bien que si introduzco un recuperador se ahorra combustible. Y claro, ahorrar combustible significa que ahorramos en emisiones. Si estamos pensando en emisiones de efecto invernadero, por ejemplo, hemos representado aquí el CO2 por megavatio hora, los rectángulos rojos es si no hubiera parte solar, si solamente quemásemos combustible, y el verde sí quemamos combustible a lo largo de las estaciones. Claro, hay un ahorro considerable en verano por lo que hemos dicho antes, porque hay más horas, aparte de mayor irradiancia, más horas de sol. Luego es muy, aquí digamos, la clave de por qué es interesante este tipo de investigaciones. No nos queda más remedio que hacer un estudio económico para ver si las plantas son rentables o no. Esto lo hacemos a través de un indicador que se denomina el ECOE, Levelized Cost of Electricity, y se tienen en cuenta todos los parámetros. Esto es habitual en ingeniería, desde lo que es la inversión inicial de la planta cuando se construye, el desmantelamiento de la misma y el mantenimiento diario, como puede ser operación, personal y demás. Y así podemos hacer un análisis de si efectivamente estamos dentro del rango de costes adecuados. Aquí hemos representado el LCOE para diferentes energías renovables, es del año 2016. Los datos están en dólares americanos por megavatio hora y diferentes energías renovables, desde la biomasa, perdón, que os estoy mareando, hasta la energía eólica, esta offshore, que es la del mar que comentamos antes, y la habitual, que es la última. Y en el caso del disco parabólico, con un ciclo Brayton, que está representado en verde claro, vemos que el coste de la planta está en el rango de las energías de concentración. Claro, lo interesante sería disminuir este coste, es decir, situarnos en una franja del ECOE más baja para que efectivamente sean competitivas. Nuestro modelo permite también estudiar todo lo que es el modelo, pero también el ECOE, por supuesto, para diferentes localizaciones. Por ejemplo, Sevilla es la más típica en España, y ya, porque muchos campos tiene mucha irradiancia y hay muchos campos instalados allí. Pero Salamanca es una situación ideal porque tiene mucha irradiancia solar y el rango de temperaturas de Salamanca es más amplio y esto es bueno para el comportamiento del rendimiento. Pero bueno, la idea es que podemos plantearnos situar diferentes tipos de plantas porque el modelo nos lo permite hacer. Y un detalle también interesante, buscar otros combustibles. Hemos puesto el ejemplo antes con gas natural, pero podemos hacer un estudio, que hemos hecho un estudio para biogás, de manera que si hibridamos la planta, por ejemplo, de Torre Central con una cámara de combustión para biogás, la planta es totalmente renovable. Bueno, aquí se ha hecho el estudio hibridando o solamente con parte de combustión, para tener una referencia de cuál sería la diferencia de los costes. Un análisis matemático muy interesante es, vamos a optimizar, es decir, vamos a ver cuál es el máximo de algunas variables. Por ejemplo, puede interesarnos la potencia, o puede interesarnos el rendimiento, o disminuir el consumo de combustible. Esto es interesante porque no hay un valor para el cual generalmente encontremos máximo de potencia, máximo de rendimiento, sino que si hay unas curvas, aquí hemos representado. Son diferentes fluidos, aire y CO2, con diferentes relaciones de presión. Modo no recuperativo o modo recuperativo. Voy a fijarme en la curva de abajo porque se entiende mejor que potencia. En estos puntos estoy en máxima potencia, claro, pero ya no estoy en máximo rendimiento, que sería el eje de las X. Si me voy a puntos de máximo rendimiento, ya no estoy en máxima potencia. ¿Qué nos interesa? Bueno, una vez que hemos hecho el estudio, los ingenieros ya tienen un intervalo de valores en los que nos movemos en esos máximos de potencia-rendimiento o de otras variables que interesen en cada situación, y así construimos la planta. Unido al ECOE, claro, no podemos olvidar la inversión. Bueno, para terminar, respecto de las líneas futuras, diríamos futuro inmediato, porque estamos trabajando ya en las plantas de Torre Central. Estamos trabajando en almacenamientos en lechos de rocas, es decir, cuando hay mucha irradiancia solar se puede transmitir ese calor
a un sólido, como son las rocas, y posteriormente ese calor utilizarlo para producir energía eléctrica. Seguimos trabajando en hibridación con otros ciclos, por ejemplo, he dicho que antes, cuando en el ciclo Brayton, a la salida de la turbina, hay un calor considerable y eso se puede utilizar, por ejemplo, como entrada a un ciclo Rankine que volveríamos a continuación. O, por ejemplo, hibridar una fuente de torre central con una planta fotovoltaica. La fotovoltaica produciría electricidad mientras hay radiancia solar. Y la de torre central se utilizaría para almacenar en un lecho de rocas el calor y cuando no hay radiancia produciríamos electricidad aparte de ese lecho de rocas. Una línea que está actualmente en boga es el CO2 supercrítico porque cambiaríamos en el ciclo Brayton el fluido de trabajo por CO2 supercrítico. ¿Por qué? Bueno, pues porque es más denso, tiene menos trabajo para comprimirlo, con lo cual el trabajo neto de la planta va a aumentar y el rendimiento va a aumentar. Y en los discos parabólicos hasta ahora hemos desarrollado plantas de un solo disco para producir, como hemos dicho, energía en el orden de los kilovatios y estamos desarrollando ahora el modelo para una planta, una granja, como las llaman, de patatas. Como conclusiones, recordar únicamente por qué son importantes este tipo de plantas, que es la de gema solar, porque se obtiene energía eléctrica de una forma indirecta a partir del sol y nos permite, por ejemplo, el almacenamiento térmico, con lo cual la planta es flexible. Esto es muy importante para las empresas eléctricas. Por otra parte, nos permite hibridación con otros sistemas renovables. Como hemos dicho, se puede una planta solar hibridar con una cámara de combustión quemando biogás, con lo cual todo sería renovable. Pero hay que seguir haciendo investigación porque es necesario reducir los costes de este tipo de instalaciones y aumentar la eficiencia. Nuestro grupo ha desarrollado un modelo de simulación para estos tipos de plantas, tanto de torre central como de disco parabólico con ciclo Brayton, que nos permite, con relativamente un número reducido de variables y todas con un claro significado físico, hacer un estudio de optimización del modelo y obtener pues, desde valores termodinámicos como puede ser rendimiento o estudios de accesibilidad hasta termoeconómico, como hemos visto. Y esto es posible porque trabajamos en grupo. No puedo terminar la presentación sin presentaros a mi grupo de investigación. Estamos casi todos. Falta precisamente Judith García Ferrero, que está haciendo la tesis doctoral con nosotros, y su línea de investigaciones en discos parabólicos. Y Rosa Pilar Merchan acaba de leer la tesis hace nada, unos meses, y su línea de investigación central ha sido precisamente las torres de concentración. Bueno, espero haberles aclarado algo de qué consiste eso, la eficiencia energética y las plantas de concentración y muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre es un placer escucharte porque transmites la pasión por lo que haces y entonces nos da ganas a todos de ponernos a trabajar contigo, porque es así. Y también le gusta mucho a la gente que está en internet, porque tenemos ahí un montón de preguntas. Entonces, te voy preguntando cosas, luego ya si eso te pregunto yo ahora que tengo por ahí. Por aquí Leticia nos pregunta que cuál es el motivo de la caída de rendimiento que se ve en la imagen del verano. Claro, es lo que he dicho antes. Este es un sistema global que está formado por varios subsistemas. Vamos a ver la diapositiva, que yo creo que es la que pregunta esta persona. Hay un aporte solar, yo creo que es la idea esta. Tenemos, si no hay la parte solar, el rendimiento de la planta, tendríamos que tirar de cámara de combustible. Vamos a pensar, imaginaos, por la noche o un día totalmente nublado. Solo podríamos quemar combustible, porque el objetivo es que la potencia de salida de la planta sea constante. Esto, bueno, luego lo comento. Entonces, si hay aporte solar, entra un equipo completo, entran el campo de aerostatos con unas pérdidas. Esas pérdidas quedan recogidas en el rendimiento total de la planta. Aunque aumenta el rendimiento de la parte solar, las pérdidas en toda la planta, claro, habéis visto lo enormes que son las pérdidas en el colector, eso se registra y por eso baja el rendimiento de la planta, que no significa que sea negativo, porque como hemos dicho antes, ¿qué estoy buscando? Si estoy buscando máxima potencia y la obtengo, que es potencia constante de salida, imaginamos 20 megavatios, los tengo, bueno, pues ha disminuido la potencia, no pasa nada. O sea, quiero decir que disminuye el rendimiento
Es un hecho real porque incluye otro elemento en toda la planta, pero no significa que sea negativo. Todo depende de lo que queramos optimizar. ¿De acuerdo? O sea, que no es negativo, pero es debido a que hay pérdidas y como habéis visto en el diagrama de Sankey, es que hay muchas pérdidas en la parte de colector, por eso hay que seguir investigando. Por aquí Cristina nos pregunta, que quiere saber tu opinión acerca del futuro de los puertos solares particulares que venden luego la energía a empresas eléctricas y si crees que nos dirigimos hacia un mayor número de ellos o que si las grandes empresas dispondrán de sus propias plantas fotovoltaicas para no tener que comprar a un tercero. Bueno, creo que lamentablemente aquí detrás hay muchas decisiones políticas. Quiero decir que por una parte va la investigación que vamos haciendo y por otra parte las decisiones que se toman porque ha habido más desarrollo, por ejemplo, tanto de campos solares fotovoltaicos como de campos eólicos porque ha habido subvenciones. Entonces, eso ha permitido que se desarrolle más. Realmente no tengo la bola del futuro de qué va a suceder, pero sí, por ejemplo, sé que en el campo fotovoltaico hay una empresa aquí en Castilla y León, Onyx, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero están desarrollando unos vidrios para producir energía eléctrica, que es una empresa de Ávila y tiene sus vidrios por todo el mundo, empresas como HP, como Coca-Cola, tienen su Onyx Solar, tienen su vidrio en edificios emblemáticos. Luego yo creo que es la idea un poco de esta charla también, que tenemos que seguir invirtiendo en desarrollo. Hay que intentar mejorar los rendimientos para reducir las emisiones contaminantes y colaborar a cuidar nuestro planeta. Entonces yo voy a pensar que los políticos van a decidir en función de lo que sea mejor para el ecosistema, pero realmente no sé cómo va a funcionar esto. Pienso, por ejemplo, que los discos parabólicos es una idea muy buena, no digamos en nuestro mundo desarrollado, porque todos estamos en un interruptor y tenemos luz, pero yo pienso que para muchos poblados donde no llega la luz eléctrica y sabemos que si hay luz eléctrica de alguna manera hay otro tipo de desarrollo en estas zonas, pues un disco parabólico que le suministre energía a un poblado que no tiene luz eléctrica, a mí me parece fantástico, pero sigo diciendo que necesitamos financiación. Mi sueño es aquí en Salamanca montar un disco parabólico para poder experimentar. No tenemos financiación para poder hacerlo. Bueno, pues a ver si nos escuchan. A ver si nos escuchan y conseguimos la financiación. Vale. También nos preguntan por aquí si habéis trabajado en generación con motores Stirling acoplados a los colectores solares. Pues no a los... Bueno, una de las líneas que tenemos ahora precisamente es lo que habéis comentado, es esta pregunta. Como el calor es elevado, vamos a intentar colocar un Stirling, porque, por ejemplo, los discos parabólicos están más desarrollados con ciclos Stirling. ¿Por qué nosotros trabajamos con el Brayton, que no está tan desarrollada esta investigación? Pues porque los ciclos Stirling necesitan, para esa labor de refrigeración, agua. Y sin embargo, los Brayton no necesitan tanta agua, con lo cual, si yo quiero colocar una planta en una zona que, por ejemplo, un desierto, que no tengo agua, es más interesante un ciclo Brayton. Por eso. Pero sí que una de las líneas de investigación que tenemos precisamente ahora es hibridar, o sea, se dice bottling porque se pone el ciclo Brayton, por ejemplo, debajo del Brayton. Pero sí, hay muchas posibilidades y bueno, vamos poco a poco. Muy bien. Pero aquí también nos preguntan, le dan enhorabuena, por supuesto, por la exposición, como todos. Muchas gracias. Y le gustaría saber qué tipo de rocas estáis estudiando para el almacenamiento y qué tipo de modelo pensáis utilizar. Bueno, eso todavía son líneas futuras de investigación. Precisamente Rosa Pilar Perchan ha terminado la tesis y una de las líneas de investigación que queremos comenzar es el almacenamiento. Ahora estamos desarrollando sales fundidas. La planta de gema solar, por ejemplo, funciona con sales fundidas, pero nosotros estamos viendo la viabilidad de hacerlo en rocas, que es un material barato, que no es contaminante y estamos en ella. Vamos a ir a por esa línea. Muy bien, vale, pues yo te pregunto, en el mercado imagino que existirá algún tipo de software comercial, ¿no? Me imagino entonces que nos cuentes eso, qué ventaja tiene vuestro modelo frente a esos que ya existen, ¿no? Sí, efectivamente hay software comerciales que de hecho nosotros también utilizamos, ahora comentaré para qué.
por ejemplo, Thermoflex, que es un software que de hecho en las escuelas de ingeniería nuestros alumnos lógicamente aprenden. Bueno, nuestro modelo, ¿por qué es bueno, creemos nosotros? Porque lo hemos programado y hemos puesto las ecuaciones de la termodinámica, las ecuaciones que yo explico en mi clase de termotecnia, la hemos escrito en la lenguaje matemática. Tanto los parámetros de entrada como de salida tienen un significado físico claro y nosotros al aumentar o disminuir, sea el rendimiento y otras variables, calor, temperatura, estamos entendiendo lo que sucede. Estos programas, que son muy buenos y que ya digo que nosotros utilizamos, es una caja negra. Tú metes unos datos de entrada, metes una irradiancia solar, metes una... Por ejemplo, son muy interesantes porque si yo quiero colocar una turbina, tienen unas bases de datos enormes y yo puedo colocar la turbina que me interesa, por ejemplo, para la planta termosolar. Y en esa turbina ya me vienen todos los datos, no tengo que buscar yo la bibliografía. Pero es una caja negra que metemos unos datos de entrada, me dan unos datos de salida y digamos que la parte de entender, que por supuesto hay unos ingenieros, unos informáticos que sí saben lo que están haciendo, pero digamos que de cara a la formación que estamos haciendo aquí en la universidad, nos parece muy importante que se entienda qué hay detrás, que no sea magia. Nosotros utilizamos estos modelos, ¿por qué? Porque para validar el nuestro. ¿Por qué? He dicho antes que a veces no es fácil conseguir datos en la bibliografía porque las empresas, como están en investigación, claro, no publican todos los datos. Y si yo quiero saber si mi modelo funciona de verdad con una planta real, a veces utilizo Thermoflex y comparo. Imaginaos que yo quiero validar la turbina. Como Thermoflex tiene ya esta turbina en la base de datos, introducimos los mismos datos de entrada, vemos que hay esta línea de Thermoflex y yo ya sé que mi programa está funcionando de modo semejante como lo hace un programa de estos, que hay varios, ya digo, y están perfectamente validados y que usamos y que de hecho nuestros estudiantes, algunos trabajos que de grado y de máster lo están haciendo con esta programa. O sea que sí que es verdad que los utilizamos también porque es muy interesante, es necesaria la formación en el uso de estos programas para los ingenieros con los que partimos docencia. Y en tu investigación señalabas la importancia de que la señal eléctrica de la planta sea constante. ¿Por qué es esta importancia? Bien, es una importancia de cara a las empresas que nos distribuyen energía eléctrica. Claro, si yo tengo montado un parque eólico es estupendo, pero si no sopla el viento, ese día no produce energía eléctrica. Y eso para una empresa eléctrica no tiene una certeza de si hoy me va a producir energía el campo eólico o no me va a producir energía. ¿De acuerdo? Se crea una inseguridad. Entonces, para las empresas que nos venden en la electricidad es muy importante tener unas plantas que son lo que constituyen la base que me generen potencia eléctrica de forma constante. Siempre la misma potencia eléctrica. Y por eso es interesante no solo instalar una planta de torre central o un disco parabólico, sino hibridarla. De manera que yo me aseguro que si tenemos un día de sol, como aquí en Salamanca, fenomenal, tengo energía eléctrica, pero si no, quemamos combustible y así vamos a producir energía eléctrica de forma constante y por la noche también. Muy bien. Creo que aquí por el chat no tenemos ninguna más. Y bueno, nos has presentado tu grupo de investigación y das clases, me imagino, en el grado de físicas. ¿Qué porcentaje de alumnas tenemos en el grado? Bueno, pues esto es curioso. En el grado en físicas, un estudio que hice, consulté los últimos años, 6 o 7 años, y no sube del 25% en los últimos años. Es decir, que de cada 4 estudiantes solo hay una chica. De hecho, yo tengo prácticas ahora cuando termine la charla, en el turno que tengo de prácticas es un grupo de alumnos, todos son chicos. Pero es curioso porque, por ejemplo, imparto docencia en ingeniería química y en ingeniería química el comportamiento es distinto. Está en torno al 50% ahora mismo de estudiantes. Yo creo que sería interesante un estudio sociológico aquí. ¿Qué hace que una chica sí quiera ser ingeniera química y sin embargo no cogió físicas? No lo sé, pero sí que es verdad que no hay muchas chicas. Ahora tengo que decir, me decías al principio que se ve que tengo entusiasmo cuando explico. Me encanta la investigación que hacemos. Además, me gusta mucho porque está ligada con la docencia en ingeniería química que impartimos. Y yo siempre tengo chicas investigando, haciendo pues, tesis doctorales, como he comentado. Siempre tengo alguna estudiante de trabajo fin de grado, de trabajo fin de máster. Y chicas, no sé por qué, porque ellos nos escogen los trabajos de fin de estudios. Entonces, yo siempre tengo alguna estudiante en estos temas. O sea, que por lo menos estos temas yo creo que a las mujeres si nos gustan. Vamos, que tampoco quiero hacer distinción de hombres y mujeres, porque como ya digo, yo estoy segura que este trabajo que nosotros llevamos a cabo
es porque hay un grupo detrás, igual que hablamos de la interdisciplinariedad respecto a que es importante que haya, por ejemplo, un informático, o un matemático, o un físico, o un ingeniero, es importante que haya hombres y mujeres porque también es verdad que centramos nuestra atención en otros intereses que aportan riqueza al grupo. Entonces, nada, es un placer que venir aquí con nosotras y espero que pues, en futuras jornadas también podamos contar contigo por supuesto supuesto, desde la organización local. por supuesto y con mis alumnos, como ya el año pasado. Muchísimas gracias, ha sido un pues placer. nada, muchísimas gracias. Guardamos unos momentos para presentar luego a la siguiente